Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. En Jesucristo nuestro Señor. Vamos a dar lectura a los errores doctrinales de Bettina Galo sobre los documentos que ella tiene. Tengo la presente documento que nos dice lo siguiente, vamos a darle lectura. Vencieron al dragón porque se alimentaron de la sangre del cordero y no temieron perder sus vidas. Tomado del Santo Apocalipsis. Un segundo, por favor. Bien, nos dice, ¿quién es Bettina Galo Viegas? ¿Movida por Dios o un brazo más de la sinagoga? Errores doctrinales de Bettina Galo Viegas. Cercanía con Teresa Stanfield Vance, David Bachman, el antipapa Miguel. Afín al sueño El misterio de Israel de Julio Fleischmann. Introducción. Nos dice lo siguiente. Bien. El amor que es paciente y bondadoso, como dice el apóstol San Pablo, soporta todas las cosas mientras permanezca la esperanza de que la apacibilidad impedirá el crecimiento de errores incipientes. Pero si los errores aumentan cada día y llega al punto de crear cisma, las mismas leyes del amor junto con nuestro deber exigen que revelemos a los que yerran su horrible pecado y las pesadas penas canónicas en que han incurrido, porque esta severidad llevará a quienes se desvían del camino de la verdad a recobrar el sentido, a rechazar sus errores y a regresar a la iglesia, que abre sus brazos como una madre bondadosa y los abraza a su regreso. El resto de los fieles de esta manera serán rápidamente librados de los engaños de los falsos pastores que entran al redil por caminos distintos a la puerta y cuyo único objetivo es el robo, la matanza y la destrucción. Ese documento es tomado de su santidad el Papa Pío VI de la encíclica Caritas de 1781. El Santo Evangelio de nuestro Señor da en rostro a la sinagoga de Satanás, porque la muestra tal cual es. Una vez que asesinaron al Hijo de Dios, quedaron rota la antigua alianza por su libre elección. El Apocalipsis la nombra con el título Sinagoga de Satanás, fundado en el amor de Dios. San Pablo apóstol enseña, los judíos son enemigos de todos los hombres. San Juan Crisóstomo le llamó la sinagoga, es una cueva de ladrones y un antro de bestias salvajes. No solo es la cueva de ladrones y de tramposos, sino que es el antro de los demonios. Esto es verdad no solo de la sinagoga, sino también del alma de los judíos. Tan maldito está el pueblo de la sinagoga que todas las prescripciones del Antiguo Testamento ahora son mortíferos. Y quien los guarda incurre en pecado mortal. Por ello la iglesia fue clara, que ni siquiera los judíos se atrevan a jugar o comer o mantener familiaridad con los cristianos. Papa Paulo IV, Cunimis Absurdum.
Cualquier obispo, presbítero o seglar que en adelante les preste apoyo a los judíos contra la fe cristiana, bien sea por dádivas, bien por favor, se considerará como verdaderamente profano y sacrílego, privándole de la comunión de la Iglesia católica y reputándole como extraño al reino de Dios. Cuarto Concilio de Toledo, canon 58, 5 de diciembre del año 633. De tal manera que las herejías y doctrinas extrañas tienen su primer origen en Satanás. El objetivo de las doctrinas de Bettina Gallo es un ataque directo a la Iglesia Católica reducida a su mínima expresión. Y extendida en la redondez de la tierra, la cual está infestada de marranos. Galo Viegas favorece a los intereses de la sinagoga de Satanás. Y podemos resumir toda su doctrina en lo siguiente que escribe la misma Bettino Gallo. Tradicionalistas o sedevacantistas pertenecientes a linajes como el llamado Lefebvre, Tuc y otros, como lo son sectas anticatólicas, herejes, cismáticas y apóstatas, y que en ellos no hay ninguna autoridad válida ni lícita. Y por ello, ningún sacramento impartido es válido ni lícito, siendo por el contrario sacrílego y blasfemos, no debiendo nadie que pretenda morir como católico participar ni promover ninguno de ellos ni sus ritos. Esto lo toma de un documento que tiene la señora Bettina Gallo, que se llama Bitácora de Herejías, está en la página número 29. Y esto lo extiende en todos sus discípulos. Uno de ellos es el hombre del Mosco, que es precisamente, lo comparto con ustedes. Aquí lo presento. ¿Qué dice? Catacumbas, en el desierto tenemos que estar siendo fieles a Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, rezando y estudiando las verdades de fe que nos han dejado todos los romanos pontífices. El concepto ese le podemos llamar Home Aloner, que a mí me gusta mucho. Hay muchas personas que no les gusta porque dicen que de alguna manera nos han atacado con ese concepto. Bueno, en fin, a mí me gusta bastante porque creo que resume de una manera muy breve qué es lo que nosotros debemos hacer. Quedarnos rezando en casa y denunciando a todas estas sectas tradicionalistas lefebristas, tradicionalistas tucistas, que no tienen jurisdicción, y a la ramera, que es la iglesia del anticristo, en este caso la iglesia conciliar. Lo único que nos queda a nosotros, por lo tanto, es ser fieles en nuestra casa. Y para ello, bueno, ¿qué podemos hacer? Evidentemente hacer penitencia, porque nosotros también de alguna manera, si analizamos, hacemos examen de conciencia cada uno de nosotros, hemos tenido participación en alguna de las sectas, ya sea en el Novus Ordo Missae, como en las sectas lefebristas o tucistas, a medida que fuimos avanzando en el camino. Entonces, eso nos ha impedido a nosotros tener nuestro título de católico. Y por eso es que hablamos que queremos ser católicos de deseo y morir como tales, y unirnos al alma de la iglesia para poder alcanzar la salvación, que sí es posible. Sí es posible. ¿Qué recursos tenemos? Bueno, tenemos el rezo del Santo Rosario todos los días, ¿cierto? Podemos usar el Santo Escapulario, podemos unirnos a la misa, porque nosotros también sabemos, la misa cesará, como dicen los grandes santos, cesará en la tierra, no tenemos sacrificio expiatorio. Sin embargo, San Alfonso María de Ligorio explica de que la Santa Misa continúa en el... En fin, esto es uno de los adictos a la señora Bettina Gallo Viera. No hay misa,
no hay sacramentos, ya se acabó prácticamente la iglesia, es la home lover, como le llaman ellos, cada quien en su casa. Continuamos pues con el documento. Es la fundación de una secta, pero claro, fundados en el magisterio según ellos. Vamos a analizar las proposiciones heréticas de esta mujer. Bien, dice el documento, proposiciones heréticas y errores doctrinales. La Iglesia Católica ha terminado, es lo que dice esa señora. Asegura que no hay sacerdotes sobre la faz de la tierra, ni obispos, ni clero, bajo el argumento de que no hay jurisdicción por la muerte del sumo pontífice, su santidad Pío XII, en 1958. Luego entonces la iglesia ha desaparecido. Queda lo que ella le llama la iglesia de la fe, integrada por hombres seglares que se refugian en su casa hasta que venga el Señor por segunda vez, los cuales se comunican con Dios y con Bettina Galo. Segundo error doctrinal. Asegura que todas las órdenes sagradas conferidas sin autorización del sumo pontífice son inválidas e ilícitas. Tercero, desde la supresión del sacrificio perpetuo en Roma apóstata no hay misas. Asegura que desde el 8 de diciembre de 1965 no hay misas válidas. Cuarto, niega el dogma de la perpetuidad de sucesores del romano pontífice, sucesores perpetuos. El Concilio Vaticano I definió como dogma que San Pedro tendrá sucesores perpetuos en el primado sobre la Iglesia Universal. Quinto, niega la visibilidad de la Iglesia. El magisterio enseña que la Iglesia es una sociedad visible y jerárquica por institución divina. 6. La teoría solo en casa inaugura lo que llama la Iglesia de la Fe y asevera, la Iglesia se encuentra hoy en la casa de cada uno. Allí donde el sacrilegio ya no es posible porque no participas de ritos acatólicos. Séptimo, niega la promesa de nuestro Señor de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. Ahora bien, ¿quién es dice sobre la hebrea Ave Milano, Bettina Galo Villegas? Estos dice datos personales y cosmovisión tomado del documento Bitácora de Herejías. Aquí está la dirección, el correo, la parte de la dirección electrónica. Continúa el documento. Se muestra valerosa e intrépida hasta la insensatez cual hebrea Ave Milano, que arroja la piedra y esconde la mano, a la vez que rehúye al debate, donde quedaría expuesta la inconsistencia de sus conclusiones heréticas, contradiciendo lo que ella misma asegura en su documento fundamental de Bitácora de Herejías. Aquí no hay nadie designado maestro, guía o autoridad doctrinal. Sin embargo, su conclusión herética es la verdad absoluta. O sea, no hay maestros, pero si alguien la contradice, prácticamente es un hereje, ¿no? Continúa el documento. Su segunda debilidad es el terror al debate, contradiciendo su declaración en la Bitácora de Herejías. No se dice textualmente, no se siente obligada ni moral ni espiritualmente a dar respuesta a objeciones o cuestionamientos provenientes de quienes se esconden tras nombres, fantasías o avatares, siendo precisamente lo que ella hace. Sí,
¿Por qué lo decimos? Porque, bueno, pues no da tampoco su rostro. Lo comparto en pantalla, por ejemplo, para que no tienen la desdicha de conocer su canal. Este es, bueno, la bitácora de las herejías sin catejón de esta mujer. La comparto en pantalla, aquí está. Bien, ¿y qué es lo que dice en esta parte? Eh, en esta descripción breve, ¿qué es lo que comenta esta mujer? Sin el Papa no hay Iglesia y no hay sociedad católica sin la Santa Sede. S.S. Pío IX. Hoy sin Papa no hay obispos, sacerdotes, misa, ni sacramentos válidos ni lícitos en el mundo. Sin catejón estamos en la Iglesia de la Fe. Antimodernista, noroeste mob, tradisede conclavistas ni lefebre tucistas proclamo la sede vacante desde la muerte de S.S. Pío XII 9 de octubre 1958. Adhiero a VAS denuncio. La Iglesia conciliar como la Iglesia del Anticristo. Al Concilio Vaticano II. Pues eso es lo que declara al principio de sus documentos. Sin catejón, la iglesia es la fe hasta la parucía. Es la que promueve los Home Lover. O sea, solo en casa. Están pues y tiene sus discípulos. Entonces, amados hermanos, es grave lo que está pasando. Porque toma como, bueno, muchas personas lo toman como lo que es una persona fuera de razón. Pero es madre de una herejía. Continúa el documento. Asegura blasfemamente que sus conclusiones heréticas son iluminadas por el Espíritu Santo. Pues dice textualmente, así todo lo que es verdad y cierto aquí, lo es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo es. Él es el que ilumina y nos permite ver. Nacida en 1958 en Uruguay, la mayor de 3 hermanos, a los 15 años nace al catolicismo. O sea, a los 15 años apenas se hace católica. Se aparta de él a los 17 años. Asevera, recorrí todo el mal que existe, afirma. Dios me preguntó, ¿qué haces? Que no estás defendiendo mi iglesia. Iglesia que asegura ya no existe. Es decir, tuvo 2 años de catolicismo hasta que su Dios le habla. Sé que la he encontrado, continúa. La iglesia hoy es visible en la fe de los santos vicarios de Cristo, hasta su santidad Pío II, en la profesión de fe del credo apostólico y del juramento antimodernista. En la unidad de los sacramentos, hoy de orden espiritual. Únicamente sacramentos de orden espiritual. La iglesia se encuentra hoy en la casa de cada uno. Ahí está la iglesia. Ahí donde el sacrilegio ya no es posible porque no participa de los ritos acatólicos. Es la doctrina de esta señora Bettina Gall. A pesar de, continúa ella en su documento, eso es tomado del documento de ella. Dice textualmente, a pesar de saberme inútil y haber sido miles de veces infiel, proclamo que la Iglesia Católica Apostólica y Romana ya no es visible y que pasó a las catacumbas. La regencia sobre ellos de su santidad Pío XII como el vicario de Cristo, válido y legítimamente constituido para ese tiempo, desde aquel tiempo en todo su magisterio. Y enseñanzas, el cosmo de la participación en los sacramentos espirituales, dejándonos para nuestra salvación y la promoción de la verdadera fe como proclamación pública de nuestra fe. Y la adoración en espíritu y en verdad del Dios Santísimo Trino y Uno, que nos fuera revelado por Jesucristo en su santo vicario, el Papa, su santidad Pío XII. Sí. Palabras de esta señora. En medio de un lenguaje infectado por el mismo espíritu de Lutero, que es la libre interpretación. Pues las conclusiones que predica esta mujer son conclusiones personales. Y quien las contradiga es un hereje.
llegando en su delirio hebreo a definir que la Iglesia Católica ya no existe e inaugura la Iglesia de la Fe, donde se comunica directamente con Dios. Claro, con la hebrea Ave Milano, Bettina Galo. Expone parte del magisterio. Recurre con frecuencia a convertidos del judaísmo. Define conclusiones personales como si fueran parte del magisterio. Es ahí donde está su error. Si quiere tener honestidad intelectual esta mujer, resérvese sus sentencias heréticas y no las mezcle con lo que dice defender. Sus conclusiones son de usted. No le dé palabras al magisterio que no están pronunciadas tal y cual usted las pronuncia. Bien, los orígenes de las herejías de Bettino Galo Viegas se encuentran en Teresa Stanfield Benz y David Gauten, el falso Papa Miguel I. ¿Cómo? María Bettino Galo Viera toma como referencia, cual discípula ante su maestra en el error, a Teresa Stanfield Benz, a grado que en una de sus varias traducciones que publica y le otorga una autoridad cual si fuera verdad católica, hace la siguiente aclaración. Con autorización transmitida a mi persona, Bettina Galo, por su autora, Teresa Stanfield Benz, para su traducción y publicación. Teresa Stanfield Benz, una mujer que con una genealogía cercana al judaísmo y oscura, por supuesto, con espíritu de insurrección, habilidades de periodista, defensora de las libertades, a grado de ganar algunos premios periodísticos, sobre todo en temas de las libertades en Estados Unidos, desdeñando como es natural a los escritores tradicionalistas, como ella los nombra, por no tener los estudios que asegura ella tener. Teresa Stanfield Benz es una enemiga acérrima de la Iglesia Católica. Asegura bajo el subterfugio de la jurisdicción que no hay sacerdocio, no hay sacramentos, ni legítimos pastores. De donde aprendió Bettina Galo su odio a la Iglesia Católica, revestidos, claro está, de amor a la Iglesia, fundándose en un legalismo farisaico, al modo de una falsa y mal entendida obediencia, a través de la cual llega a la conclusión de que la Iglesia ha llegado a su fin. Teresa Stanfield Benz es la impulsora de David Baldwin en Stafford, Texas, quien ingresó en septiembre de 1977 en el seminario del obispo Marcelo Lefebvre, en Econ, Suiza, del cual fue trasladado a la unidad de la fraternidad en Armada, Michigan, del cual fue expulsado en diciembre de 1978 por ser considerado un sujeto no apto al sacerdocio. En el 79 la familia de Baldwin se mudó al Santa Mary, Kansas, donde David Baldwin trabajó en la escuela dirigida por la fraternidad hasta el 81, en que renunció. En 1980, Teresa Stanfield Benz, residente de Kansas, escribió un artículo. Todos los católicos que se unieran para celebrar unas elecciones. Este artículo se publicó en un pequeño boletín católico tradicionalista. Inicia una lucha contra los lugares donde se celebra la Santa Misa. Asesorado por Teresa Stanfield Benz desde tiempo atrás, el 26 de diciembre de 1983, David Baldwin firmó una carta abierta argumentando que ninguno de los grupos tradicionalistas confería sacramentos válidos porque carecían de jurisdicción adecuada. Pero aún así, en 1984 llegó a la posición del sedevacantismo, la creencia de que el trono de San Pedro estaba vacante y que todos los que lo habían ocupado desde el 58 eran herejes
esperando que emprendieran un combate mientras sus adversarios seguidores de la secta contra la secta de San Marcelo, del cual salió en malos términos al llegar a la conclusión de que todo era inválido. Por ello, en 1985, Badgen escribió Jurisdicción durante la Gran Apostasía, desarrollando sus ideas sobre la falta de validez sacramental en el movimiento tradicionalista. ¿Por qué? Porque no hay jurisdicción. A principios del 89, Teresa Stanfield Benz, principalmente con cierta cooperación de Badgen, publicaron un documento que se llama ¿Sobrevivirá la Iglesia Católica al siglo XX? Para afirmar que un cónclave papal era necesario para llenar la vacante percibida en la Santa Sede. O sea, primero son inválidos. Y ahora ellos convocan un cónclave para elegir al Papa. Así como para refutar las numerosas herejías que atribuían a los tradicionalistas, dándose por completo a la convocatoria de un cónclave para escoger al Papa. Finalmente, en su frenesí, realizaron el cónclave el 16 de julio de 1990 con 6 electores, ninguno clérigo, donde resultó electo el falso Papa David Badwell, al que habían corrido de la fraternidad, un simple laico, de hecho el único hombre en el pseudocónclave, quien se puso el nombre de Miguel I, llamado por sus vecinos como el Papa de las tiendas de segunda mano, el Papa de la tienda chatarra, el Papa de segunda mano, asegurando que su casa es Roma y que esperaba que la bestia del anticristo del Vaticano la desocupara. Hizo su sitio virtual, hizo decretos, entre ellos se ha destacado por separar matrimonios bajo el imperativo de la sede apostólica, provocando ello el vituperio a los sedes vacantes. El discípulo de Teresa Stanfield Benz, David Badwell, constituido en 1990 como el falso Papa Miguel I, recibió una falsa ordenación y consagración el 11 de diciembre del 2011 del ICAF, o sea, la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, por el falso obispo Robert Viarneses. Es decir, él en su delirio y con Teresa Stanfield, la maestra de Bettina Galo, escogen un papa en 1990. 21 años después, le confieren falsamente el sacerdocio católico por parte del ICAP. Y está el Papa, el falso Papa Miguel I. ¿Por qué no habla de ella Bettina Galo? Dice nada más los tuxistas, como le llama, y los lefebristas. Y el falso Papa Miguel no quiere hablar de ella, de él. Y de Teresa Stanfield, porque ella la alaba. ¿Qué pasa ahí? Continúa el documento. Más tarde, Teresa Stanfield Benz adiestra en sus ideas a Bettina Galo Viera, correligionaria y ambas afines al judaísmo, desviando la mirada hacia los sedevacantistas, teniendo los mismos argumentos, pero un poco más mesurados, pero siempre el mismo modelo, a saber, citas del magisterio, comentarios a modo y la conclusión herética. Es fruto de ellos la conclusión, la cual es palabra de Dios entre comillas, y nunca mencionar
ni desarrollar que la apostasía tiene su origen en la sinagoga de Satanás. Teresa Stanfield Benz, en su artículo Abordar la acusación de un lector de 2021, afirma: ahora llegamos a las creencias de los tradicionalistas, los que durante décadas han utilizado la conjura contra la iglesia de Maurice Pinay prácticamente como el documento fundador de su movimiento. O sea, es una persona en contra del libro Complot contra la Iglesia, del padre Sánchez Arriaga. En ese documento menciona: alinearse con estos grupos abiertamente antijudíos puede incitar a la violencia a los católicos más volubles. Está llevando a los tradicionalistas a la clandestinidad. Es su asociación con esos conocidos grupos supremacistas blancos, identidad cristiana, ahora clasificados como terroristas domésticos. Esta es una verdadera preocupación, pero no debería fingir que al esconderse en las catacumbas es por su fe, no es por su fe católica, porque no son verdaderamente católicos. Está su documento. Entonces ella se opone completamente al libro Complot contra la Iglesia. Teresa Stanfield Benz, en un simple artículo, pretende apartarse o justificar su cisma del pseudocónclave. O sea, ella se quiere borrar su participación en el falso cónclave del falso papa. Y dice: ya no creo que se pueda elegir un verdadero papa en las circunstancias actuales. O sea, ya que hizo su desorden, hace un artículo. Ya no creo que se pueda elegir un verdadero papa en las circunstancias actuales, dado que actualmente no hay miembros de la jerarquía con una validez incuestionable. En aquel entonces, sin embargo, creía fervientemente que la iglesia no podía existir sin un papa, y que tras la deserción de los cardenales, incluso los laicos podían elegir a un laico como papa. Ya, con estos estribillos, yo no tengo nada que ver con el falso papa y no me acusen de eso, cuando fue el artífice. Teresa Stanfield Benz farisaicamente escribe: cuando le digo a las personas que no lean el libro, aunque creo que las enseñanzas y leyes de la iglesia tomadas en sí mismas siguen siendo verdaderas, creo que siguen siendo verdaderas las enseñanzas de la iglesia. Hago lo que la iglesia siempre ha hecho cuando condena un libro. No dice, solo lee estas partes e ignora el resto. En cambio, condena el libro completo y a su autor. ¿Acaso estoy usurpando el derecho de la iglesia a condenar libros como peligrosos y prohibidos? No, solo estoy ejerciendo mi obligación como católico de denunciar el error donde quiera que lo encuentre. Tengo todo el derecho a citar la práctica constante de la iglesia en el caso de los libros peligrosos. Por lo tanto, como autor principal de o sea, ella como autora de ese libro, ¿sobrevivirá la iglesia católica? A menos que dichas citas se realicen exclusivamente con mi permiso y conocimiento expreso y previos por escrito. Tanto desde el punto de vista legal como de fe, los católicos sinceros están obligados a cumplir con esta solicitud. Nadie le puede citar el libro. De lo cual guarda absoluto silencio Bettina Galo. O sea, Bettina Galo, que alaba a esta mujer, ¿por qué no menciona el caso del Papa Miguel? Del falso Papa. ¿Por qué? Teresa Stanfield, como es lógica, además de combatir y dividir a la iglesia, favorece al pueblo que asesinó a Jesucristo nuestro Señor. En su documento que propone Bettina Galo tiene un documento que ampara y propaga, que se llama Antisemitismo y Caridad hacia nuestros enemigos. Dice textualmente el documento: los papas
han enseñado a lo largo de los siglos sobre cómo debemos considerar a los judíos. Si los enemigos de Cristo y de ahora en adelante también nuestros enemigos, si son los enemigos de Cristo y de ahora en adelante también nuestros enemigos. Y durante la Cuaresma esto es más dolorosamente evidente. Pero debemos mantener esto en perspectiva y volver nuestra propia mirada hacia adentro durante ese tiempo. Porque ciertamente la jerarquía que creíamos que eran verdaderos católicos son más culpables que ellos. O sea, dice, la jerarquía, refiriéndose a la falsa iglesia, son más culpables que quienes asesinaron a Jesucristo nuestro Señor. Palabra de ella. ¿Y quiénes son esa falsa jerarquía encabezada por el pueblo judío, por el mismo pueblo? Bueno, continúa en su documento que publica Bettina Galo Viera. ¿Es contradictorio a las enseñanzas de los romanos pontífices seguir castigando a los judíos por sus pecados? Fíjese nada más la torpeza de esta mujer, la que no dice herejías. Es contradictorio a las enseñanzas de los romanos pontífices seguir castigando a los judíos por sus pecados, aún siendo enemigos de la iglesia. Esto se debe a que dicho castigo parece un deseo de venganza y contradice la virtud de la prudencia. Los tradicionalistas no pueden culpar a otros por errores que no están dispuestos a corregir. Los judíos ortodoxos nos llaman idólatras porque adoramos a Cristo y ellos no creen en él que fuera el Hijo de Dios. Pues bien, todos los miembros de las sectas libtradistas, así lo menciona ella, son idólatras porque su clero es impávido y adoran un pedazo de pan. O sea, amor a los judíos y a donde está el pequeño rebaño, adoran un pedazo de pan. O sea, que ofende a Jesucristo en persona. Eso es Bettina Galo Viera. Pero claro, aquí se reviste del magisterio, de la verdad absoluta. Dice que no hay autoridad ahí, ni maestros. Dice, continúa el documento de Bettina Galo, que ella publica. ¿Cómo pueden señalar a otros cuando son culpables de estos graves pecados? Cristo prohibió esta conducta al condenar a los fariseos y señalar la humildad del publicano en la parábola. Perdonó a sus enemigos desde la cruz y al invitar a San Dimas al cielo demostró que el arrepentimiento merece perdón y recompensa. También perdonó a los judíos que tras la crucifixión renunciaron a su secta y se convirtieron al cristianismo. La prudencia dicta que no se debe alentar más a quienes, dentro de las sectas tradicionales, culpan a los judíos de destruir la iglesia. No sea que vengan y cometan un pecado contra ellos. Cristo murió por su pueblo, así como por nosotros. Murió por su pueblo. Pues ya es doctrina de evangelio apócrifo de Bettina Galo. No debemos ser amistosos con los judíos porque no nos han pedido perdón ni se han enmendado convirtiéndose. Pero tampoco debemos perseguirlos activamente. No son ellos quienes fingen ser católicos. Fíjese la brutalidad que dice. No son ellos quienes fingen ser católicos. ¿Y quiénes son los anusín o los marranos? Y que lo cita el mismo Cecil Roth. ¿Quién era Ratzinger? Con 9 rabinos de su ascendencia. Son personas que profesan amar a nuestro Señor y desean la salvación. Es lo que salió ahora a defensor de los judíos. Los papas no dedicaron su tiempo y energía a reprender continuamente a los judíos, pero sin duda condenaron rutinariamente a esos lobos con piel de oveja
que engañaban a los fieles junto con sus falsas doctrinas. Al final la iglesia triunfará y los judíos se convertirán. Y aquí yo traeré a la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo los haré venir y adorar a tus pies, y sabrán que te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cita el Apocalipsis. Esto puede que no suceda hasta el final. El tiempo dado para la penitencia lo ha permitido y siempre es fiel a sus promesas. Solo la fe y la paciencia de los santos, excluyendo todo pensamiento de venganza, nos salvarán. Si vemos el cáliz de su adorable pasión hasta las heces, nos espera el final, la redención y la victoria sobre la muerte eterna. Es decir, está en el documento, aquí está la dirección, el link, para que veamos su defensa en favor de los judíos. Entonces, por eso, pues hay que predicar contra el pequeño rebaño, tachándolo de que adora, dice textualmente esta blasfema, un pedazo de pan. Pero a los judíos no los toques, porque ya los perdonó Dios. Y que no fue esa la constante de los sumos pontífices. ¿Qué le dice eso a usted, oiga? ¿Qué dice eso? ¿Y qué enseña la bula del Papa con hebreoro, con un mis absurdo? Que ni siquiera coman los católicos con los cristianos. Que se distingan en el vestido, los guetos que eran. O sea, ¿quién es realmente Bettina Galo? ¿Quién es realmente Bettina Galo? ¿Una defensora de judíos? Ellos no hablan nada. Eso sí, todos de los que celebran la Santa Misa, eso sí, son el diablo mismo. Bien. Continúa pues el documento. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, vivía muy feliz. Bartolito cantaba así. Bien. ¿Qué es lo que nos dice el documento? Julio Fleischmann, El misterio de Israel. En el libro Itinerario espiritual de la Iglesia Católica, Permanencia, tercera edición 2013, página 144-146, desarrolla una teoría idealista en favor de los judíos que pretenden enlazar con la Iglesia Católica y su misión dada por Dios. En un lenguaje parecido al de Teresa Stanfield Benz y de Bettina Galo, desarrolla una teoría donde el tiempo de la Iglesia ha terminado con el fin de la era de los gentiles, el tiempo de las naciones, dándole espacio a la nueva época, donde en su delirio asegura que viene el tiempo del pueblo de Israel, que sigue siendo el pueblo escogido. En síntesis, la Iglesia y el orden mundial ya llegó a su fin. Viene el reino donde Dios le quita el poder a la Iglesia. Y ahora es esta la que tiene que unirse a Israel para agradar a Dios. Igualmente son los judíos los impulsores de esa teoría y del milenarismo, de un reinado de 1000 años de paz y de bonanza, contradiciendo la palabra de Dios nuestro Señor que dice: mi reino no es de este mundo. Para esto lo han preparado con mucho tiempo desde la sinagoga de Satanás, antes de Mariano Rampolla del Tíndaro, concluyendo la primera etapa con la revolución del Vaticano II.
la instauración del nuevo régimen de la apostasía con el judío de Juan Bautista Montini en la organización religiosa que lleva las almas al infierno. Falsos sacramentos, falsa doctrina, falso pastor. Por otra parte, infiltró al pequeño rebaño conduciendo la falsa resistencia dirigida por el obispo Marcelo Lefebvre, el cual lanza dos ramificaciones: la tesis material o del Papa material y la misa unacum, ambas para que el pequeño rebaño reconozca al vicario del anticristo en su diabólica hazaña. Han capturado toda la cúpula del pequeño rebaño, motivo por el cual no hay ataque frontal. Antes bien, un apoyo con el silencio al vicario de Satanás, que conduce las almas al infierno, con su doctrina, juntamente elementos como Bettina Galo, que son muy cuidadosos que no señalar el origen de la apostasía, la sinagoga de Satanás. Se dedican a desmoralizar y a combatir exclusivamente al pequeño rebaño que se mantiene en lo que el mundo le llama sede vacante. ¿Casualidad? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucede con esta mujer? Bien, voy a compartir este documento que estoy leyendo. Ustedes lo pueden encontrar aquí, miren, está en pantalla. Errores doctrinales de Bettina Galo, aquí lo pueden ustedes descargar. Lo voy a poner en la descripción del video. Aquí está Padre Hernán Vergara. Aquí ustedes lo pueden descargar el documento, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este documento que nos dice lo siguiente. Bien. Dice, después de Julio Fleischmann, contradicciones de Bettina Galo Viera en sus documentos y palabras. Dejemos que el documento nos hable. A este chis, a Eneor, asegura Bettina Galo que viviendo en el paganismo Dios se le reveló, diciendo, ese día Dios me preguntó, ¿qué hace? De ritos a católicos, página 1. Primera imprecisiones que maneja. Bien, perdón, continuamos. Dice lo siguiente. Asegura Bettina Galo que viviendo en el paganismo, Dios se le reveló diciendo, ese día, Dios me preguntó, ¿qué haces que no estás defendiendo mi iglesia? La iglesia hoy es visible en la fe de los santos vicarios de Cristo hasta su santidad Pío XII. La iglesia se encuentra hoy en la casa de cada uno. Allí donde el sacrilegio ya no es posible porque no participa de ritos acatólicos. Esto viene en la página 1. Primera imprecisión es que maneja el término iglesia erróneamente, poniendo la esperanza en lo que ella llama la iglesia en casa, cuando en no pocos casos es un foco de infección, apartándose del término iglesia como la define su santidad San Pío X en su catecismo. La iglesia católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados que, viviendo en la tierra, profesan la misma fe y ley de Cristo. Participan de los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al romano pontífice. Ahora bien, ¿qué es la iglesia de la fe? La iglesia en casa, lo que Bettina Galo quiere interpretar. Es algo totalmente distinto. Continúa Bettina Galo. Proclamo la sede vacante desde la muerte de su santidad Pío XII, el 9 de octubre del 58, página 2.
Igualmente, Galo no proclama la sede vacanta, sino el fin de la iglesia. Pues ella afirma, declarando una vez más que estamos sin papa, obispos, sacerdotes, misa, ni sacramentos válidos ni lícitos en ninguna parte del mundo desde el 8 de diciembre del 65. Entonces ya no existe la iglesia. No hay, según ella, no hay obispos, no hay papa, no hay sacerdotes, no hay misa, no hay sacramentos desde el 65. Se acabó. ¿Quién lo dice? Bettino Galo. Ese es ella. Más claro, no puede ser. El conjunto de herejías. Es lo que nos dice. Donde nos perdimos aquí, me perdí un poco en esta parte de aquí. Aquí estamos ya. Bien. Melifluamente cautiva a las almas nobles con la autoridad de la iglesia, de los doctores de la iglesia, las cuales no advierten que la conclusión es interpretación personal, al igual que la exposición. Algunas veces son interpretaciones de hombres virtuosos, pero no doctrina de la iglesia tal cual ella la define. Por ejemplo, no hay sacerdotes, no hay misa, no hay sacramento, no hay nada. Es palabra de Bettina Galo, no de la iglesia. Es interpretación personal, igual que la exposición. O aisladamente leyes eclesiásticas, sin mostrar el cuerpo legislativo completo, viniendo como es natural a definir una sentencia totalmente herética, curiosamente en favor de la sinagoga, es decir, de la condenación eterna de las almas. Por ello evita el debate, pues caería en su argumento como castillo de naipes. ¿Y qué dice? No puedo asistir a la iglesia hasta que la Santa Sede me lo autorice. Pues si dice que ya no existe, a la iglesia que ella dice que ya no existe. Bettina Galo suele también hacer dos afirmaciones contrarias, quedando el espacio para la interpretación a la ambigüedad. Dice, proclamo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ya no es visible. Página 4 de Bitácora de Herejías. Y luego dice, y la Iglesia durante el tiempo del reinado del Anticristo no será visible. Declaramos una vez más que estamos sin papa, obispos, sacerdotes, misas, ni sacramentos válidos ni lícitos en ninguna parte del mundo desde el 65. Entonces, ¿cómo puede ser iglesia sin la parte docente? Esa no es iglesia. En este punto, al no existir ni sacerdotes, ni sacramentos, ni sucesores de los apóstoles, como heréticamente enseña Bettina Galo en su Bitácora de Herejías, sencillamente no existe la iglesia, pues la iglesia católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados que viviendo en la tierra profesan la misma fe y ley de Cristo, participan de los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al romano pontífice. Quitar el sacerdocio, los sacramentos, la obediencia a los legítimos pastores es eliminar la iglesia. Suponiendo sin conceder que así fuera, juntamente desaparecen sus leyes, a la vez que para desgastarse en perseguir con sus anatemas heréticos lo que ya no existe. O sea, ¿para qué persigues esta parte que ya no existe? A la vez que se muestra falsamente fiel a lo que ya no existe. Dice esta mujer,
Sabemos por otra parte de San Agustín que por supuesto él no quiere decir que la iglesia va a dejar de existir, lo cual sería contrario a la revelación divina. Página 8. La misa cesará durante el reino del anticristo. Estos son aportes míos de las lecturas de los santos. Página 15. Mi conclusión básica y consejo para aquellos que quieren guardar la fe es, ya sea que capten o no los detalles que he establecido aquí, e independientemente de las posibles dudas sobre lo que he escrito en otras cartas sobre la ley divina y la jurisdicción papal, contra los organizadores de nuevas iglesias y capillas públicas, hay razón suficiente para desconfiar extremadamente de todas las ofertas de misas y sacramentos de aquellos que se llaman tradicionalistas. Página 28. Pues aquí ya tiene razón para desconfiar. En otra parte dice que no es nada. Dice ella, denunciamos a todos los grupos, canales, medios, hombres revestidos de obispos, sacerdotes y demás clero, a los difusores de estos gravísimos y heréticos errores, llamados tradicionalistas o sedevacantistas, pertenecientes a linajes como el llamado Lefebvre, Tuc y otros, como lo que son sectas anticatólicas, herejes, cismáticos y apóstatas. ¿Cismático de quién? Si dice ella que no existe la iglesia. Y que, dice ella, y que en ellos no hay ninguna autoridad válida ni lícita. Y por ello ningún sacramento impartido es válido ni lícito, siendo, por el contrario, sacrílegos y blasfemos, no debiendo nadie que pretenda morir como católico participar ni promover ninguno de ellos de sus ritos. Página 29 de Bitácora de herejías de Bettina Galo Viera. Entonces, esta es una especie de chimoltrufia, porque pues lo mismo dice una cosa que otra. Simplemente el hecho es, no asistan a la Santa Misa en latín. Ese es Bettino Galo Viera. ¿Por qué? Yo la vuelvo a invitar a un debate, esta mujer. ¿Sí? Aquí está la bitácora de herejías de Bettina Galo, que es lo que, donde son, sé que he encontrado la iglesia hoy, es visible en la fe de los santos vicarios. Bueno, todo lo que le he comentado, de aquí lo saqué. Es un documento de ella. Que simplemente es una mezcla. Dice, proclamo que la Iglesia Católica Apostólica Romana ya no es visible, que pasó a las catacumbas. En fin, todas estas aberraciones aquí las saca, pero combina documentos del magisterio con sus interpretaciones. Ahí lo pueden constatar. Entonces, Bettina Galo, ¿por qué creen ustedes que un hereje no quiere debatir? Que no tiene la razón. Ok. Continúa esta mujer. Entonces, dice esta hereje, la iglesia se dispersará. Será impulsada a ir al desierto. Y será por un tiempo como era en el principio. Invisible. Oculta en las catacumbas. Las cuevas, la montaña, los escondrijos. Y en el principio no se predicaba en público. Estaban escondidos nada más en las catacumbas. No fue cuando más mártires hubo. Dice esta mujer, denunciamos todas y cada una de las llamadas iglesias constituidas en particular a partir del Conciliábulo Vaticano II, incluidas las del Novus Ordo y las sedevacantistas tradicionalistas, proceden de linajes que procedan son acatólicas,
herejes, cismáticas y apóstatas, y todas sus autoridades y ritos no forman ni formarán jamás parte de la Iglesia Católica, la verdadera esposa de Cristo, a la que ella perteneció, según ella, 2 años. Dicho lo cual, este canal no publicará jamás a nadie que haya manifestado un sentir contrario a un papa. Fíjese la gran mentira. Cuando es Bettina Galo quien se aparta del magisterio de la Iglesia, cuando un sumo pontífice aseguró textualmente que no habría obispos, sacerdotes, misas ni sacramentos válidos, ¿cuándo un santo papa dijo eso? ¿Cuándo? ¿Por qué publica a esta señora, su maestra? Dice que nadie que diga algo contra los santos papas. Asegura en su bitácora de herejías: no me siento obligada ni impulsada ni nada me persuade a dar respuesta a pretendidas objeciones que se plantean desde canales que esconden la persona. Pues es exactamente lo que ella es. No da la cara. Al igual que los principales de sus adictos. Bueno, a excepción del hombre del mosco, ¿no? O del moco, llamado por otros. Entonces, ¿por qué? Lo que ella dice, lo que ella predica es precisamente lo que hace. Y claro, todo su séquito pues va a defenderla. En su bitácora de herejías se asegura 2 veces: me defino en camino a la catolicidad y hacia la verdadera fe. Está en camino. ¿Sí? Ella está en camino. Eso es esta mujer. O sea, es realmente una especie de brazo que viene a beneficiar a Roma Posada. Veamos a uno de sus discípulos, este hombre que es el único que da la cara. Reflexionar entonces que no es lícito pensar de que la iglesia está allí donde hay un obispo en una capilla u otro obispo en otra capilla, porque ellos no tienen jurisdicción, son usurpadores, entraron por donde no corresponde y por lo tanto no son obispos verdaderos, nadie les dio permiso para sus consagraciones y por lo tanto no debemos recurrir a ellos, son falsos obispos. Me refiero a las líneas TUC y también a las líneas Lefebvre y evidentemente a todo lo que corresponde a la Iglesia Conciliar. Entonces, considerando esta gran tribulación que estamos, nos encontramos en la etapa de la gran esperanza para el advenimiento de nuestro Señor. No va a haber otra etapa intermedia de restauración de la Iglesia, porque lo que nosotros entendemos por la Escritura es que luego de esta etapa viene la parucía de nuestro Señor Jesucristo y el juicio de las naciones. Quiero hacer un comentario sobre este hombre que yo lo conocí y creo que ya lo identifiqué claramente. Me proporciona su número en aquel tiempo el padre Ariel Damín. Este hombre vive en Chile, si no me equivoco, que tenía dudas. Yo hablé un par de veces y me decía en aquel tiempo: yo me inclino por la tesis de Casiciaco. Finalmente, después me decía que los Somalover y así, como siempre en duda, ¿no? Pero nunca claro. Lo invité a hacer varios videos. Bueno, era el hombre más ocupado del mundo porque nunca tenía tiempo, y cuando había tiempo y fallaba 5 minutos ya se acabó el espacio. Cuando yo publiqué, invité al debate a esta mujer, ella me dice que es su amiga y ya después veo sus videos y bueno, pues es que acabo de darme cuenta de que al menos debería tener la honestidad de hablar con la verdad. Sí, porque la verdad es de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué mintió tanto tiempo? Sin embargo, así es esta gente. Bueno, esta persona, este es su espacio, y está unida, pues, precisamente el principal difusor, por así decirlo, ¿de quién? Pues de esta mujer de Bettina Galo.
Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos, este es el canal de esta mujer y tiene 3 espacios que ella, pues, pues, publica, el de Interregnum, que es otro hombre que no da la cara, y el relicario de Filotea. Y, pues, aquí se dedica prácticamente a atacar a la tradición y a promover el solo en casa, lo cual no tiene fundamento. Y hay de aquel que se anime a contradecir. ¿Por qué? O sea, simplemente es un brazo para desarticular a los sedevacantistas. O sea, todo contra la sede vacante. Aquí, si al hereje no se le puede, no se le pide disculpas. Y lo tengamos presente, a fin de que no nos sirva de detención. Estamos llamados a ser muestras de la verdad. Y para ello debemos, además de nuestro comportamiento exterior, donde deberíamos formar parte de un cuerpo de hermanos, de una comunidad de hermanos, aún esparcidos por el globo, y no lo somos, ni nos asomamos a esa posibilidad. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Perdón, perdón. Dice, una mezcla de un falso misticismo o experiencia personal de la ciencia divina, descubriendo una sabiduría secreta, visible para ciertas mentes privilegiadas por una experiencia o visión mística, mezclando una falsa humildad del campo filosófico, teológico, agnóstico, sentimental, bajo un tono rigorista, hasta llegar a mostrar una doctrina rígida con espíritu de como el espíritu de los hebreos, escudándose en ser la simplicidad misma, un alma que solo quiere amar a Dios y escribe tal como Dios se lo ha mostrado. Su doctrina va acompañada de documentos eclesiásticos para mostrar un fundamento eclesiástico. El problema que se encuentra que la resolución que ella declara no se encuentra en tales documentos, pues ella es su sola interpretación y aplicación. Pues estarían las dudas con la cita textual del sumo pontífice, donde afirma lo que ella heréticamente predica. Las conclusiones heréticas de Bettina Galo tienen aprobación eclesiástica. Si ella quiere tener honestidad intelectual, que sus pensamientos y resoluciones se los reserve y que se limite a mostrar el magisterio tal cual es. Esta mixtura de preceptos, de principios, semejantes a los utilizados por Lutero, tiene una lógica donde se utiliza el fundamento teológico y el magisterio en su mayoría, pero lo mezclan con interpretaciones. Y sobre todo, las resoluciones finales no tienen ningún fundamento textual teológico. Asegura que se creía condenada. Tuvo un llamado de Dios sin previos sacramentos, pues ya no hay más iglesia,
donde se le reveló su misión con que pregona sus doctrinas, es decir, recibió la misión y autorización directamente por Dios. ¿Cómo podemos saber si fue Dios quien le habló cuando sus conclusiones son contra Dios? Curiosamente, sobre la Roma del anticristo poco dice, o lo que ya es uso común. No profundiza en la sinagoga de Satanás, instaurada en el Vaticano, causa y raíz de la apostasía casi general, donde centra sus principales aseveraciones es en la parte de la sede vacante, la parte que no se adhiere a la línea roncal y prevoz, siendo su mayor argumento que son inválidos las órdenes sagradas por la ausencia de la jurisdicción que otorga el romano pontífice. Cornelio Jansenio, el obispo de Ypres, influido por Calvino, sostenía un rigorismo puritano, a grado de pensar que el pecado original deja al hombre en la imposibilidad de vivir santidad de vida, padre de la herejía jansenista, cuya obra póstuma se llama Augustinus, utilizando y basándose en San Agustín. Pero su interpretación lo llevó hasta el punto de ser excomulgado. De las monjas que fueron infectadas por estos pensamientos heréticos, se les calzó la descripción: puras como los ángeles, soberbias como los demonios. El problema o el germen de la disposición de la mala interpretación lo había recibido de Calvino y a su vez de Jansenio, base del calicanismo en Francia y bajo los esquemas del josefinismo en Austria y el regalismo en España, siendo el blanco de los ataques la Compañía de Jesús, pues tenían la ciencia para demostrar su rigorismo, que lejos de ser de Dios, estaba inspirado en Satanás. Es común en los círculos donde se genera, son un tanto apartados e integrados por personas afectados por un espíritu diabólico que justifica bajo título de piedad el desarrollo de una herejía. Su labor estriba en justificar o autorizar bajo ciertas circunstancias, en medio de un laberinto intelectual, sentencias heréticas. Es curioso que sus adictos tienen como regla principal defender como primer principio a la madre de sus herejías, Bettina Galo Viera. Octavo, inversión de la jerarquía de las leyes, aplicando un legalismo fariseico que el propio derecho y la tradición rechazan. Primero, hay una ley eterna. Noción es la razón misma del gobierno de Dios, eterna y suprema como Él, universal como la creación y gobierno del mundo, que dirige todos los seres a su fin conforme a su naturaleza. Ley divino positiva. Es la que emana de la voluntad de Dios legislador, fuera de las exigencias convenidas en el orden natural de las cosas. Esto es un mandato que da Dios, pero que podría no dar sin contradecir por ello la naturaleza de las cosas. De hecho, vemos que Dios ha dado leyes de esta clase que pueden dividirse en 3 periodos históricos: primitivo, judaico, cristiano. El primitivo comprende las leyes dadas a los patriarcas desde Adán hasta Moisés. El judaico comprende el periodo de la historia hebraica con las leyes recogidas en el Antiguo Testamento. Y el cristiano o periodo del Nuevo Testamento contiene las leyes evangélicas. Obligación. Las leyes de los 2 primeros periodos, primitivo y judaico, en cuanto a leyes positivas, fueron abolidas. Y más aún, las que regulaban los actos del culto ceremoniales, actualmente sería ilícito observarlas. Las leyes cristianas fueron dadas directamente a los cristianos. Pero como el cristianismo es una religión universal, se puede decir que indirectamente ha sido dadas también a los infieles, en cuanto que ellos también son llamados a entrar en el seno de la iglesia. Ley eclesiástica. Es la ley emanada de los órganos competentes de la iglesia. Los órganos legislativos de la iglesia son el sumo pontífice,
los concilios ecuménicos para toda la iglesia, los obispos y los concilios locales para sus respectivos territorios, los superiores de los institutos religiosos según sus constituciones. La regla general es que la ley eclesiástica obliga en conciencia. Si se trata de leyes irritantes o inhabilitantes, en la duda del derecho no obliga. En la duda de hecho, el ordinario puede dispensar, siempre que se trate de leyes de las cuales suele dispensar el ordinario. Canon 15. Confróntese también el 1043 y 1045. Ahora bien, de lo cual hay principios y normas. La ley divina sobre la ley eclesiástica. La Iglesia enseña que el fin último de toda ley es la salvación eterna de las almas. Salus animarum suprema lex. Un principio que es de derecho divino. El error de Bettina Galo Viega es utilizar cánones de jurisdicción, que son leyes eclesiásticas, es decir, humanas administrativas, para impedir el acceso a los sacramentos, que son de derecho divino. Una ley humana, jurisdicción administrativa, no puede anular una ley divina. La necesidad de los sacramentos para salvarse. Si no hay papa, la ley no desaparece, sino que al ser imposible cumplirla, cumpliendo en todo lo humanamente posible, en cuanto a la miseria humana y las limitantes naturales, se busca guardar el mandato de nuestro Señor. De ninguna manera quebrantar una ley dada por el sumo pontífice. Pero ante la imposibilidad de cumplirla, prevalece el mandato de una autoridad superior expresada en el mandato del mismo Dios, quien le dio una finalidad a la Iglesia Católica, atestiguada en las Sagradas Escrituras. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que Él venga. Asimismo, su santidad Gregorio XVI, en la encíclica Commissum Divinitus, de el 17 de mayo del 1835, dice, quiso extenderlo también a los sucesores de Pedro, a quien puso a la cabeza de la iglesia como iguales derechos. Y tenemos un problema, creo que no se está, aunque sí se escucha, con iguales derechos. Para la eficacia de la iglesia misma, destinada a existir hasta el fin del mundo. Los incrédulos piensan que la religión cristiana durará un cierto tiempo en el mundo y luego desaparecerá. Encíclica Satis Cognito, de San Agustín. Dice el dogma, fuera de la iglesia no hay salvación ni perdón de los pecados. Grave culpa sería atarse a la ley en detrimento de la ley suprema. Salus animarum suprema lex. Según la doctrina herética de Bettina Galo Viega, en este momento ha desaparecido la iglesia. Pues no existe el orden sacerdotal y todo es reducido a su casa, donde asegura que el sacrilegio no va a llegar. De esta manera, el mandamiento de la iglesia bajo pena de pecado mortal dice, hay un mandamiento que dice, asistir a misa entera los domingos y fiestas de guarda. Confesarse por lo menos una vez al año, o antes si hay necesidad de comulgar. Pecan gravemente por no asistir a la Santa Misa cada domingo los que están imposibilitados. Peca Bettina Galo cada domingo. O sea que está en pecado mortal. Me imagino que ahí no tiene misa, ¿no? Esa fue la pregunta que yo le hice al de Interregnum, que nunca quiso contestar. Siempre me contestaba con, casi me mandaba la teología moral. Y contésteme simplemente sí o no. Usted peca mortalmente. Cada domingo.
que no cumple con la ley de la iglesia, con el mandamiento de asistir a misa entera los domingos. Entonces él me mandaba pues todo un libro en el que yo simplemente diga sí o no. Lo mismo le diré yo a Bettino Galo. Usted está en pecado entonces, porque no asiste a misa los domingos. Diezmos y primicias, pues menos, ¿no? Y además que dice no tener un peso. Confesarse, pues se confiesa con Dios. Entonces, ¿en cómo deja su congruencia? Claro, la respuesta es, una ley imposible no está obligado uno, pero hay que guardar en los domingos. En cuanto a la asistencia a misa. ¿Pero usted qué hace? No hay iglesia y cada quien va a estudiar, Dios nos va a iluminar, y es la iglesia de la fe, y los demás no son católicos, nosotros sí somos católicos, donde se conserva el sacramento porque hay materia, ministro y forma, aunque no jurisdicción porque no hay papa, ahí no existe nada. Y a los judíos no los toques porque ellos ya pasó hace mucho tiempo. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia? Por eso invito a Bettina Galo a un debate. No le saque. Continúa el documento. El principio de Piqueya. La interpretación prudente de la ley cuando su aplicación literal resultaría perjudicial. En una crisis extrema, se permite que los sacerdotes actúen sin la jurisdicción ordinaria porque el legislador, que es Dios, no querría que su ley dejara a los fieles sin auxilio espiritual. El estado de necesidad. Entendido correctamente este principio, no como lo transquiversa el obispo Marcelo Lefebvre y su congregación, de estar y resistir, que consiste en sostener heréticamente que el hombre que se encuentra en el lugar de Cristo y lleva las almas al infierno con sus doctrinas es el vicario de Cristo, cuando en realidad es una organización religiosa que lleva las almas al infierno. La sede del anticristo. En total concordancia con el profeta Daniel y el Evangelio de San Mateo, que dice, cuando la espantosa abominación esté en el lugar santo y el sacrificio perpetuo sea abrogado, llevando al mismo resultado la proposición herética del papa material, pero no formal, del obispo hereje de Michael Lous, Gerard de Laurier, haciendo un monstruo de 2 cabezas. Persiguiendo en su delirio herético, unir a Dios con Belial. El derecho canónico reconoce que en un estado de necesidad la Iglesia suple la jurisdicción. Decir que no hay pares porque no hay papa es ignorar que el sacerdocio es de un carácter indeleble y que la misión de la Iglesia es la salvación, no una burocracia jurídica. Los fariseos apartados del autor de la ley la utilizaban a su conveniencia. Por ello dice San Pablo, pero fue ocasión de pecado de 2 maneras. El poder del pecado se sirvió de la ley para despertar en el hombre los deseos contrarios a Dios. En la ley se avivó el afán humano de independencia frente a las exigencias de Dios. Romanos 7:8, lo cual es el principio de todo pecado, comenzando por el desprecio de Dios. Justamente por cumplir, padecería la tentación de creer que tal cumplimiento era obra suya y se presentaría con exigencias ante Dios, creyendo ser obediente y honrado cuando en realidad cumple la ley por soberbia y amor propio. La ley se le convierte así en ocasión para librarse del dominio de Dios, para vivir la libertad e independencia frente a Dios, y creyendo que debe el cumplimiento de la ley a su esfuerzo y no a la gracia. Buscará su gloria en vez de buscar la de Dios. Gálatas 2, del 15 al 21. Y Romanos 4, 5. Cae así en la más dura opresión de su egoísmo y amor propio, y cada día será más exigente y su vida será penosa y desdichada. Romanos 6, 20. Pues Abraham a su posteridad no le vino por la ley
la promesa del que sería heredero del mundo, sino por la justificación de la fe. Pues si los hijos de la ley son los herederos, quedó anulada la fe y abrogada la promesa, porque la ley trae consigo la ira, ya que donde no hay ley no hay transgresión. Por consiguiente, la promesa viene de la fe, para que en virtud de la gracia sea firme la promesa hecha a todos los descendientes, no solo de los hijos de la ley, sino de los hijos de la fe de Abraham, Padre de nosotros. Romanos 4, 13, 16. San Atanasio nos dice lo siguiente, a ver. A la fuente, la paz, vas por 4, 13 a 16. San Atanasio, en las veces que estuvo exiliado por los arrianos, pues él ordenó sacerdotes en la clandestinidad. ¿Para qué? Para mantener la fe católica. Porque como en Oriente casi todos eran arrianos, él ordenaba sacerdotes para mantener la fe católica dentro de ese ambiente y para que los católicos pudieran recibir los sacramentos. Pero no decía en ningún momento que se podían recibir los sacramentos de manos de los arrianos. Son legalistas para unas cosas, pero por otra, no tienen ninguna autorización y mucho menos de la sede apostólica, a la que dicen obedecer para predicar lo que determinan única desnaturalizando el motivo de la existencia de la misma ley, es decir, utilizan la ley para destruir el fin por el cual fue instituida la Iglesia. La legalidad de la literalidad es asesina de la ley propia de los judíos que Cristo condenó, por los que los llamaba hipócritas y fariseos, sepulcros y en huir de la legalidad asesina para, parroquia de Cristo Rey ASR La Fuente, no pueden desaparecer del todo los sacramentos, porque si desapareciera el sacerdocio y la misa, entonces nuestro Señor faltaría su palabra, pues dijo que iba a estar hasta el final de los tiempos. Y esto siempre la Iglesia lo ha entendido como la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Siempre se celebrará el sacrificio perpetuo hasta que venga nuestro Señor, pero parecerá no haber ni misa, ni sacramentos, ni Iglesia, porque la Iglesia tiene que pasar al sepulcro, tiene que replicar en sí mismo, como nos han enseñado siempre todos los padres y papas y el magisterio en sí, la pasión y la vida de Cristo nuestro Señor. 4. Jurisdicción eclesiástica. Siendo la Iglesia por divina institución una sociedad suprema y perfecta, los superiores legítimamente constituidos ejercen sobre los súbditos, esto es, sobre los fieles, el poder de jurisdicción. La jurisdicción eclesiástica puede, por lo tanto, definirse el poder público de regir los fieles en orden a su salvación eterna, y como toda jurisdicción comprende el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En tanto que el poder de orden se deriva del carácter sagrado y se dirige inmediatamente a la santificación de los fieles, el poder de jurisdicción procede de la misma naturaleza de la sociedad eclesiástica, que precisa ser regida y gobernada para la perfecta consecución de su fin. Jurisdicción suplida es aquella jurisdicción que no se posee por el desempeño más de un oficio, ni ha sido conferida por delegación del catecarente Vitoyi Sute como arruenata o CSPA, SCSALP de superior, sino que la da el derecho mismo, esto es, la Iglesia, y en su lugar el supremo legislador eclesiástico, en el momento en que se ejercita, ad modum actus, para el bien de las almas, que de otra manera resultarían perjudicadas sin culpa suya, en virtud del CAN 2089, en el error común, o en la duda positiva o probable, tanto de derecho como de hecho, la Iglesia suple la jurisdicción lo mismo para el fuero externo que para el fuero interno. De manera que en 81 momento de la absolución la Iglesia concede la jurisdicción para aquel caso en el que anteriormente, en realidad faltaba, Canon 20, obligación de observar la ley. En la naturaleza de la ley está el crear la obligación. La ley se ha de observar en la medida, en el tiempo y en el modo prescrito por la misma ley, letra y espíritu. Podemos distinguir, sin embargo, una doble observancia de la ley, la una jurídica, la otra espiritual. La primera se contenta con ejecutar el precepto en su determinación material, en cambio, la segunda trata de recoger el espíritu para alcanzar el fin pretendido por el legislador,
Solo la primera puede ser impuesta por la ley humana en cuanto tal, pero no constituye ciertamente el modo más perfecto de cumplir el deber propio. Más aún, el bien individual y a veces el mismo bien social pueden exigir una observancia más espiritual. En efecto, no son solo las acciones externas las que ayudan a la sociedad, especialmente si ésta persigue, como la Iglesia, un fin espiritual. Sin embargo, en este caso se trata de un deber formalmente distinto del que se deduce de la ley humana en cuanto tal. Conclusión de la inversión de la jerarquía de las leyes. Bettina Galo Viega, fundando. Continuamos aquí, amados hermanos, en la conclusión de la inversión de la jerarquía. Bettina Galo Viega, fundándose en una ley eclesiástica cierta, pero que es imposible de cumplir por la ausencia del romano pontífice y desconociendo el cuerpo total del magisterio, los principios del derecho, destruye la institución misma, dando lugar a lo que ella llama la Iglesia de la Fe, que estriba en la comunicación directamente con Dios a través de la interpretación del magisterio, como lo aplica en la teoría de solo en casa, o en este caso, cuando debería, como todo buen cristiano, conocer la realidad que estamos viviendo, denunciar al principal enemigo de Jesucristo, nuestro Señor en la tierra, que se hace llamar el vicario de Jesucristo, siendo en realidad el vicario del anticristo, a la cabeza de una organización religiosa que lleva las almas al infierno, teniendo su origen en la sinagoga de Satanás, la misma que invade al pequeño rebaño, extendida en la redondez de la tierra con los mismos fines. Utiliza la falacia de la verdad a medias, la cual consiste en presentar hechos que son parcialmente ciertos, pero omitiendo el contexto o la información restante que los contradice, justificando una postura errónea, siendo su objetivo final engañar o desviar la atención. Conclusiones. Las obras de Dios son claras, generan tranquilidad y paz. Por el contrario, el padre de la mentira tiene que recurrir a lo contradictorio, al engaño, descontextualizar las palabras, interpretaciones apócrifas, para dar como resultado teorías como la de Bettina Galo, totalmente contrarias al magisterio de la Iglesia, pero mostrándose como santas y dignas de todo crédito. Hay que distinguir entre la doctrina de la Iglesia que presenta esta mujer y las interpretaciones personales, donde está la raíz de todos sus problemas. Ruego a Dios que no se dejen engañar por esa mujer, Bettina Galo Viera, que no se dejen engañar por esa mujer servidora de la sinagoga de Satanás, o que sirve a sus intereses. Así de sencillo. Esa mujer no es de Dios. Ruego a Dios y que no se dejen engañar por esa mujer servidora de la sinagoga de Satanás, que pretendiendo ser ángel de luz, en realidad conduce las almas al infierno,
con sus errores doctrinales y herejías o conclusiones erróneas. Que Dios les bendiga. La Paz, Baja California Sur, a 27 de febrero de 2026. Aquí me equivoqué, puse 26. Atentamente, que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Señora Bettina Galo, yo le invito a repensar su situación. Esto que usted está haciendo no es querido por Dios. Usted dice amar a Dios, pero realmente no lo ama. Sino todo lo contrario. ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no habla de la señora que hizo al Papa, al falso Papa? El falso Papa Miguel. ¿Por qué se esconde? No haga daño a las almas. Si yo estoy mintiendo, tendré un juicio y si muero en pecado me dé condenar, Dios me libre. Esta carta y este esfuerzo lo hago por las almas engañadas por usted. Por las almas que le creen a sus mentiras. Pensando la teoría solo en casa. Usted es una impostora. Usted no habla con la verdad completa. Y tiene dignidad. No se esconde en las leyes. Usted que vivió 2 años nada más el catolicismo según sus palabras. Y que se ufana de haber sido la secretaria de una persona política en Uruguay. ¿Y cuándo ha mostrado sus imágenes? Y que hay personas cercanas a su domicilio que van a hablar de usted. De lo que es usted. Yo les pido a todas las personas, recemos y no se dejen engañar por la teoría nefasta de solo en casa. Si ustedes creen que tienen la verdad, ¿por qué temen a un debate público? ¿Por qué temen? Porque la Santa Sede lo tiene que autorizar, lo que ustedes dicen que ya no existe. No se escondan, no sean como las ratas. Luego, pues, su oración. Vamos a terminar con una oración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os ofrezco en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Y ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme. Como cosa y posesión vuestra, así sea. Gracias a los comentarios. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et super Bosman semper. Amén. Vamos, hermanos, antes de terminar. Estamos instalando nuevamente 20 plataformas más. Esta es una de ellas. En YouTube hay cerca de 5 o 6 canales. Estamos luchando. ¿Por qué? Por predicar a Jesucristo. Bettina Galo Viera no me interesa en lo absoluto.
A mí lo que me preocupa es quien le pueda creer esa mentira. Lo que está pasando hoy es que se están condenando las almas. No está viendo el problema de origen. Hay un hechizo diabólico. Porque dice San Pablo, aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás. Entonces, el que no quiere dialogar es porque no tiene la verdad. La verdad es de Dios y se muestra como ante el Selemín la luz. Bettina Galo es una hereje, favorecedora del judaísmo. Eso es Bettina Galo. Y cobarde. Y va a sacar a la jauría de ciegos a defenderla. Usted defiéndase. Usted es la muestra de gallardía, hablando, dialogando. Pongo 2 WhatsApp en pantalla y 4 correos para que hable. Si realmente cree eso, pues no sea cobarde. Aquí están 12 WhatsApp. 612-117-1151 y 56-168-08-427. Ahí me puede localizar.